festivo! Pregrabado. ¿Pregrabado? No, sí, pregrabado, Y no es cualquier festivo, compañeros, es 1 de mayo, el día en el que se conmemoran las luchas en las que tantos trabajadores sindicalizados murieron para que tú puedas tener 8 horas de trabajo al día que te permitan sostener un segundo empleo, porque no alcanza para nada. Pero definitivamente no vamos a hablar de eso. Es más, es un ejercicio fútil este monólogo de temas subalternos de hoy, porque ustedes ya saben bien de qué vamos a hablar, pero igual hagámoslo. Podríamos hablar de cómo están programadas unas marchas convocadas por el gobierno para hoy, en las que, tras el fracaso de las pasadas que tuvieron lugar el 14 de febrero, justo un día después de presentada la reforma a la salud, y si toda esa gente estaba en la plaza apoyando las reformas, ¿quién carajo se las estaba leyendo? Exacto. Entonces, hoy, 1 de mayo, hay marchas. Siempre las hay, porque este día, más que celebrarse, se conmemora. ¿Y eso qué podría ser si Fenalco se pellizca el Día del Izquierdista? Dale a tu amigo Mamerto un saco de lana virgen de Stolinchenko, costura tradicional para hombres de avanzada. O, con la nueva fragancia Boicot de Fragrance Internationale, boicotea sus sentidos. En fin, el caso es que esas son las marchas que Petro quiere aprovechar para jalonar la presión popular a sus reformas, a ver si así convence a los partidos y las bancadas de que ese es el camino a seguir. O al menos así quiere que creamos que va a pasar. Y no lo digo porque esté conspirando, pero la razón por la cual yo creo que es mentira es porque la gente a convencer son estos 3 líderes políticos: César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, cabezas de los 3 partidos de fuerzas tradicionales, liberal, la U, conservador, que en años de presencia en la vida política al frente de estos partidos jamás de los jamases le han prestado atención en lo más mínimo a cualquier cosa que tenga que decir la gente que protesta en la calle, sea por el andén o sea por la mitad de una doble calzada. Un país muy distinto tendríamos si así fuera, y Petro sabe que no lo tenemos. Además de lo que ya dije, el 1 de mayo se marcha, pero es por otra cosa. No es una marcha vacía que un gobierno pueda simplemente usar a su favor, aunque se conecten las intenciones y en la reforma laboral. Es una marcha llena de sentido que busca reivindicar derechos y progresos que jamás han estado a salvo, entonces no vamos a hablar de eso. Pero sí, más o menos podríamos, mientras tanto, hablar sobre Germán Bamón, hermano de Claudia Bamón y nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, que fue elegido pese a que el presidente pidió que no se hiciera, mientras el nuevo ministro de Hacienda tenía tiempo de instalarse y votar. Los cafeteros no le hicieron caso y Petro, para variar, trinó. Un poco como, listo, todo bien, va jugando. Listo, todo bien, va jugando. Que en realidad fue como, pensé que era tiempo de dialogar y hacer acuerdos, refiriéndose a unos trinos en los que Bamón dijo que Petro básicamente era uno con las FARC y con el comunismo, y sí, son trinos desatinados, ignorantes, sectarios y francamente bobos, pero con la gente desatinada, ignorante y sectaria también hay que dialogar, Gustavo Francisco, porque a veces uno es exactamente esa persona para alguien más, y además a los cafeteros, Bamón o no Bamón, también les va a tocar dialogar con el gobierno. De los trinos de Bamón no vamos a hablar, tampoco del diálogo o de la oportunidad de abrazar los afectos, abrazar. Al contrario, ya que hablamos de abrazar, tendremos que hablar de la buena noticia de que el gobierno de Joe Biden va a poner una oficina para colaborar con el gobierno colombiano en la atención a migrantes. Es bueno porque así sigue entrando una ayuda para tratar un problema global que tiene impactos muy fuertes en la vida del país, que está recibiendo migrantes y que está sacando migrantes. Pero este problema además se tiende a poner peor cuando se lo trata de negar. Ojalá que esta ayuda acabe por consolidar una verdadera política de fronteras abiertas que debería existir con o sin los gringos, pero no vamos a hablar de eso. Igual un poco ya lo hablamos en un episodio anterior, siendo que este es un tema de derechos humanos. Tendríamos que tratar una vez más el asunto del hacinamiento carcelario. Una vez más, porque desde hace mucho tiempo está declarado un estado de cosas inconstitucional en Colombia, que obligaría o habría tenido que obligar a tomar cartas en el asunto a los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos y a como se llame eso que pasó cuando Duque era presidente y que en cambio fue recibido con más promesas de encarcelamiento como pena por crímenes que no se solucionan con populismo punitivo, pero ok.
Esto porque la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación al gobierno de Claudia López en Bogotá por el hacinamiento del 265% en cárceles y centros de detención transitoria de la ciudad, a lo cual la respuesta fue un poco que eso está pasando en todo el país, que es cierto, pero sigue sin justificarse. El problema con las cárceles es un poco el mismo que con la expansión de la conectividad. Involucran demasiados agentes distintos, lo que hace que a veces parezca más fácil simplemente no hacer nada y echarle la culpa de eso a todos los demás, que si hay suficientes cárceles o que si son demasiados crímenes los que tienen que pasar por encarcelamiento, entonces que si usted quiere excarcelar lo que quiere es dejar salir a todos esos bandidos y así hasta el momento en que se hace insostenible o cuando la gente en Bogotá lo empieza a sentir. Porque hace años que la gente en lo que llamamos los territorios está sin acceso a datos. Por ejemplo, pero cuando algún líder de opinión no puede conectarse para pelear con Petro por Twitter, ahí sí, es el acabose y con las cárceles es exactamente igual. Pero la gente muere y sufre, no son simplemente los datos. Como son tantos los agentes en disputa, el gobierno, el IMPEC, el Congreso, los gobiernos locales, la Defensoría del Pueblo, las Cortes, en fin, todo esto para decir que es un problema enorme y que al tiempo la investigación de la Procuraduría son ganas de joder, porque tendría que investigar a todo ese grupo de personas y entidades para realmente tener resultados y sabemos que no lo va a hacer, entonces no vamos a hablar de eso. No hoy al menos. Y podríamos estar hablando de cosas importantes como los derechos humanos, por lo que podríamos tratar el tema del Chocó, en donde la situación de violencia e inseguridad está dejando cifras que tienen al departamento cercado y con miedo. Son muchos los distintos agentes entre el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, los que hacen este cerco de violencia que acaba por dañar a la gente más vulnerable, para variar, y que colabora a dejar muy incrédula a todas las personas con respecto a las posibilidades reales de la paz total. Como pasa con los y las líderes sociales de este país que no creen que sea posible la paz a través de las negociaciones porque les han seguido asesinando con todo y el nuevo relato que, ojo, era crucial que llegara. El cambio de relato era fundamental. Pero ese cambio de relato por sí solo no va a defender a la gente de las balas, no los va a defender del empobrecimiento, de la marginación y de la ausencia estatal. Pero no vamos a hablar de eso, ni de la entrevista que el sacerdote Javier Giraldo, director del CINEP, le dio al Espectador hablando sobre la paz total y todas sus complejidades que, una vez más, y sin que acá medie lo dicho por el padre Giraldo o por nadie más, sino desde nuestra propia línea editorial, debería hacerse. Llevarse a cabo, aunque parezca imposible a veces, hacerla de la mejor manera posible, sin titubear y sin negar en el camino los acuerdos de 2016. La entrevista con Giraldo es muy pesimista e incluso el padre dice que se habla de un golpe de Estado contra Petro. Y ese es el título. Ya en el cuerpo de la entrevista, sobre todo señala a los grandes medios de comunicación de estar posicionando esta agenda o de querer tumbar al presidente, lo que supone una encrucijada mayor. Por un lado, lo peligroso de tener medios que en nombre de los intereses de los grupos económicos que son sus propietarios o incluso en nombre de ideologías y convicciones reales estén dispuestos a debilitar la materia misma de la democracia, que es el convencimiento de que en permanente interacción y teniendo de acuerdo el contrato social es posible lograr que se llegue a algún proyecto común que beneficie a tanta gente como sea posible en el tiempo más corto posible. Y por el otro, el llamado que hace el padre Giraldo a que el presidente Petro se ocupe de ese problema de los medios, que seguramente se refiere a la posibilidad de redistribuir la representación mediática, impulsar la comunicación comunitaria y local, algo que debe hacerse y que este gobierno además ya está haciendo poco a poco, pero que no debería hacerse con la intención de convertir medios independientes y pequeños en altavoces de las agendas presidenciales. Y tampoco tener a Petro corrigiendo medios, pero tampoco tener a los medios tratando de ventilar ese tipo de agendas, pero es que finalmente el problema es macro. La conversación hace rato se nos fue al carajo en este país. De ahí ya no hay proyecto de nada que valga ni nada que podamos construir lastimosamente y no vamos a hablar de tan pesimistas predicciones, aunque debiéramos. O tal vez debiéramos hablar de temas más felices, como la propuesta que existe hace un rato, pero que con el Ministerio de Defensa de Iván Velázquez ha cobrado un carácter de mayor posibilidad, y es abolir el servicio militar obligatorio, que incluso en medio de tanta zozobra, inseguridad y violencia, cuando mucha gente dice que deberíamos reafirmar el compromiso de la juventud con las fuerzas del orden y hay que recordar que esas son bobadas. ¿Por qué? Pues porque solamente los ricos porque es que
los hijos de los ricos no están, solamente están los de los pobres y tampoco están para participar en combate o no deberían. Ahí sí hay que decir que si los ricos se jugaran el pellejo en esta guerra, podríamos acabarla de una vez. Como no podemos, y en mi caso realmente no queremos pedirles a los ricos que metan a sus hijos a la guerra ya que tanto les gusta, debemos hacer todo lo posible para que el resto de los hijos, del resto de las familias de este país, cuenten con esa misma tranquilidad. Por favor, acaben esa tontería del servicio militar obligatorio que debió acabarse hace rato, porque nadie debería estar obligado a empuñar un arma. Y que lo hagan no soluciona tampoco, ni ha solucionado la realidad violenta de este país. Y no vamos a hablar de esto porque las agendas del gobierno no dan descanso. De hecho, no vamos a hablar mucho de Iván Velásquez, precisamente porque él todavía sigue en su puesto. Y el tema, en cambio, es, adivinaron, la crisis ministerial. El martes en la noche el presidente Petro anunció, tras una fuerte declaración en Zarzal, Valle del Cauca, que había pedido la renuncia protocolaria a todo su gabinete, lo que desató una ola de, obviamente, especulación sobre quiénes serían los elegidos para salir. Ya había indicios, como un hilo de 2 tweets en el que Petro dice que aceptar las propuestas hechas por los partidos de fuerzas políticas tradicionales al texto de la reforma a la salud no podían aceptarse simplemente porque significaban darle a los privados el poder, que acabó con este otro tuit que ven en el que, como si fuera una persona despechada o un barra brava contrariado, dice simplemente buena suerte. Entonces ya sabíamos que Petro estaba en modo todo bien, pero todo bien es todo mal, perro. Y llegó la declaración de Zarzal, en donde el presidente expresó su inconformidad por el retiro de una parte del Plan Nacional de Desarrollo en el que se permitía al Estado comprar tierra sin tener que expropiarla, con lo que se le rebosó el vaso que venía llenándose con las reformas y sus eternos debates. Claro, luego se mostró que este artículo en especial no se había retirado del Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera se había debatido. Gustavo Francisco, what the fuck, pero ya para ese momento era tarde porque Petro había tuiteado. Y aparentemente que Petro tuitee es vinculante y definitivo, diciendo que el gobierno había que replantearlo porque había sido rechazada la iniciativa de hacer un gobierno dialogante y en coalición. Con ese anuncio empezaba el cambio del gabinete. Todo el mundo se estaba esperando que salieran los moderados o los miembros de los otros partidos distintos al pacto histórico y más o menos así fue. Pero también salió de su puesto la ministra Carolina Corcho, que era finalmente la cara de la discordia con los partidos tradicionales, como si se tratara de una competencia deportiva. Toda la gente que tenía apuestas había apostado y pedía que saliera uno o el otro solamente para después declararse decepcionada al final, sin importar el resultado, sin importar ni siquiera si habían acertado o no, que es también una marca de nuestra relación con los gobiernos en general que se ha acentuado en este gobierno. Pedimos y pedimos porque eso es lo que nosotros entendemos por un gobierno de la gente, pero tampoco estamos contentos con el resultado. Yo tampoco lo estoy y no es culpa nuestra, ni es culpa solo de Petro o de las élites o lo que sea, es que no tenemos un contrato social, un pacto, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que el Ministerio de Cultura sigue en la interinidad y el encargado sigue siendo el profesor de piano de las niñas Petro, que debería haber salido por un volado hace rato. Sabemos eso y que la televisión, radio y plataformas digitales de medios públicos nacionales siguen sin gerente porque Petro no ha sido capaz de nombrar a nadie en RTBC en medio de las omisiones, las apuestas y sobre todo los perfiles de quienes llegan a ocupar los gabinetes. Vamos a hablar sobre el nuevo mapa del gobierno y este es exactamente nuestro hashtag y a nosotros nos gustan largos. Entonces el de hoy es numeral nuevo mapa del gobierno Petro y ya volvemos el lunes. Ven acá.